seminario que busca justamente tomar algunas ideas nuevas, algunas ideas que nos permiten ver la educación desde una perspectiva transformadora, de cambio. Y bueno, el día de hoy hemos preparado una serie de presentaciones para poder hablar de diversos autores que muy probablemente desde una óptica, desde su propia realidad, han tratado de construir reflexiones sobre distintas temáticas, pero creo que todas estas temáticas de alguna manera pueden embonar o pueden convergir en una noción de un cambio en la sociedad o en la manera en la cual nosotros vemos la realidad. Y desde luego, estos autores, aunque no necesariamente de inicio se dedican a la educación o a la pedagogía, sí su forma de pensar, su filosofía, su sociología, influye de manera importante en varias perspectivas educativas. Entonces, pues les doy la bienvenida a todas y a todos y vamos a comenzar esta discusión. Debo decirlo que no tenemos un orden explícito en el sentido de que debamos de conservar alguna línea temporal. Entonces, plenamente me permito decir que si alguien desea comenzar esta presentación, este es luego un espacio abierto. La maestra Ana María, perfecto. Entonces, la maestra Ana María, la maestra Mónica han levantado la mano. Nada más pediría a todos de manera consensuada que todos podamos tener un tiempo no mayor a unos 15 minutos de presentación para dar oportunidad a que nuestros demás colegas participen. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Adelante, adelante, doctora Ana María. Qué placer escucharla. Muchas gracias, doctor. Voy a hacer la presentación del trabajo que propone en relación con la educación Zygmunt Bauman. Hice una presentación apoyada en inteligencia artificial, debo de señalarlo, pero les prometo que sí leí todas las obras y sí las conozco. No es plagio, sino era nada más el apoyo porque no tuve mucho tiempo para la presentación, pero me parece que queda muy bien centrado la explicación que se hace respecto a lo que Zygmunt Bauman piensa sobre la necesidad de que cambiemos en educación. En este sentido, quiero enfatizar el hecho de que es muy pertinente al tema de la asignatura que estamos cursando, porque justamente lo que se propone es esta necesidad que ya no es una necesidad de realizar, sino es una necesidad de reconocer que es algo que está ocurriendo y que tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? Voy a abrir la presentación, si me permiten. Claro que sí, adelante, por favor. Ahí está la presentación. Ahora, compartir. También. Comparto pantalla esperando que eso me ayude. ¿Ya se ve? Ya se puede ver. Muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, lo primero que tengo que decir, Zygmunt Bauman es un sociólogo que acuña en términos explicativos debido al diagnóstico que él hace de cómo se ha ido dando el movimiento social, de cómo se ha ido estableciendo la dinámica social. Él acuña el término de modernidad líquida. Él dice, no estamos ya en la modernidad era lo abarcativo, lo que pensaba que todo era igual, que todo era homogéneo, que existía de una manera permanente, de una manera estática, y que todos tendríamos que ser igual. Y él dice, no estamos ya en ese pensamiento ni en esa dinámica, sino que la sociedad se ha ido transformando de tal modo que en el reconocimiento de las individualidades y de las diferentes posibilidades, el ser humano, los grupos sociales se han identificado de una manera tan volátil, tan radicalmente efímera, que él le denomina a esta característica liquidez. Estamos en una sociedad líquida, vivimos dinámicas líquidas, vivimos en una especie de entretejido, en un enramado, en el que todo está siendo volátil, en el que todo está siendo muy rápido, en el que todo está siendo
sin solidez, sin la solidez de la estabilidad y del pronóstico preciso de lo que va a ocurrir después, ¿no? Y eso es a lo que él le llama la velocidad, la modernidad líquida. No, insisto en esta explicación en el que no es algo que tengamos que hacer, es algo que ya ha ocurrido, que está ocurriendo y que tenemos que reconocer para saber cómo hacemos para adaptarnos a esa dinámica y para adaptar particularmente en el tema que nos ocupa, el elemento educativo, el desarrollo del proceso educativo a esta realidad que no está siendo considerada particularmente desde las políticas públicas. Y si lo bajamos un poquito, tampoco está siendo considerada en la dinámica pedagógica del hacer cotidiano de los maestros, ¿no? Hay muchos espacios en los que seguimos pensando que todo está fijo, que todo es efímero, que todo es estático y que las cosas van a ser así y no van a ser así siempre. Esa es una realidad. Entonces, a esto, decíamos, le llama modernidad líquida en la que todo es flexible, ¿no? En este contexto es en donde nos ha tocado vivir. ¿Cuál es el problema que presenta la educación en este sentido? Es que una educación que no se adapte a esta noción, pues se considera rígida, sólida, estática, en una realidad en la que no lo es, porque el siglo XX, el siglo XXI, se caracterizan precisamente por esa gran movilidad y por esa inmediatez, por esa dificultad en el postergamiento de la satisfacción que tienen particularmente los jóvenes, pero en términos generales, y dado que este es un fenómeno que ha ocurrido ya a lo largo de mucho tiempo, pues los adultos jóvenes, estamos hablando de la gente de los 40, que están en los 40 años, ya viven en esta dimensión. Es algo que incluso podemos verificar cuando vemos que muchos de ellos, muchos de esta generación que nacieron en los 90s, 80s, a finales de los 80s, 90s, ya no se sienten tan seguros de su futuro, ya no se sienten tan convencidos de qué cosas están haciendo, no se sienten tan satisfechos de la vida que tienen. Esta es una característica muy presente en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, en este contraste que se hace de la educación sólida a la educación líquida, hay unas características que tiene la educación en el contexto en el que la hemos practicado y que de hecho se practica todavía en muchos lugares, que es la búsqueda de la memorización, el reforzamiento de contenidos, la búsqueda de los logros académicos, particularmente el saber que tienes una profesión, que tienes una carrera, y esto supone que eso que vas a obtener a lo largo del proceso educativo pues es algo que va a ser permanente en tu vida y sabemos que esto ya no es así. Ya incluso estamos planteando el hecho de que en este momento estamos educando en carreras que dentro de unos 2, 3 años ya no van a existir. La inteligencia artificial está dando particularmente a esto un gran cambio, ¿no? Un gran giro en relación con cuáles van a ser las necesidades profesionales en un futuro muy, muy inmediato. Entonces, la propuesta que hace es que comprendamos a la educación como un proceso líquido, que tiene que ser fluido, que es mutable y que se tiene que renovar, adaptándose a un mundo que está en constante transformación. Todo lo que está existiendo en este momento se utiliza, se actualiza y se renueva. Eso, de hecho, es una crítica que hace a este sentido de la fluidez, porque se visualiza que si ocurre de esta manera, se frivoliza todo el aprendizaje, no se queda en la superficie. Es una crítica que hace. Entonces, tenemos que comprender que la educación tiene que proporcionar aprendizajes continuos y adaptativos que se tienen que desarrollar habilidades transferibles y transmutables, porque tienen que ser aplicadas en diferentes espacios y en diferentes contextos. En una de las entrevistas que revisé de Bauman, él explicaba que el planteamiento que se hace en términos de investigación sociológica es que en estos tiempos una persona que se gradúa de una determinada carrera, a lo largo de su vida productiva va a cambiar de trabajo cuando menos en unas 6 veces. Entonces, eso que aprendió en la carrera, pues a lo mejor no le va a servir para lo que va él a realizar posteriormente, y esto es algo que tenemos que tener muy en consideración cuando estamos haciendo la formación de seres humanos, ¿no? Que se trata de un proceso dinámico, que no es estático, que es absolutamente, que se tiene que centrar en la capacidad de adaptación como un requisito indispensable no solo para la educación, sino para la vida. Bauman propone que esta educación es un proceso de constante transformación y nunca será un proceso de un producto terminado que se obtiene y se guarda y que así va a permanecer a lo largo del tiempo. Decimos, estamos educando hoy, pero estamos educando a la gente que va a trabajar y que se va a incorporar a la sociedad mañana. Y en esta
fluidez, en esta movilidad, no sabemos cómo va a ser la sociedad de mañana. No sabemos cómo se va a desenvolver la sociedad de mañana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los grandes retos? Son algunos de los más importantes que plantea, pues que tenemos que hacer una gestión de las sobreinformaciones. Estamos viviendo en una sociedad que está sobresaturada de información. Platicábamos la sesión anterior, la dificultad inmensa que existe para el reconocimiento de qué es verdadero y qué está siendo inventado, qué está siendo creado por inteligencia artificial, porque las opiniones y el movimiento de la sociedad se dan mucho en términos de lo que vimos en las redes. Entonces la opinión pública se vuelca hacia allá y la movilidad emocional también se vuelca hacia allá, e incluso en informaciones o en notas que son absolutamente falsas, ¿no? Necesitamos aprender a reconocer qué es real de aquello que no es, por muy difícil que esto resulte, y saber qué es lo que, identificar y discriminar qué es lo que vale la pena darle seguimiento o considerar como real o como válido, ¿no? Estamos viviendo en una constante presión en la que no hay certezas ni garantías, entonces tenemos que aprender a navegar en la incertidumbre. Y aquí retomo, por supuesto, las aportaciones de Edgar Morin, en el sentido de que nos dice que nuestra sociedad compleja como es, nos tenemos que acostumbrar a que no existen estas certezas, a que vivimos en un archipiélago, dice él, un archipiélago de incertidumbres, y que no hay ni decisiones, ni procesos, ni mapas inmutables, ni cosas que vayan a permanecer de la misma manera durante mucho tiempo. Y esto es algo que tenemos que aprender a fluir en ello, no encontrarlo como un obstáculo, ni encontrarlo como un problema, sino como una realidad en la que tenemos que aprender a caminar, ¿no? Entonces, esto plantea que debe existir una nueva relación pedagógica. El maestro no es el poseedor de la información, ya los chicos tienen muchísima más información a través del Internet, y lo que tiene que hacer el maestro es convertirse en un conductor, en un facilitador de la comprensión de la información que se está desarrollando, que se está adquiriendo a través de las diferentes fuentes que existen ya en el mundo. Es una acción continua para toda la vida, no se plantea desde la educación líquida el hecho de que vamos a tener nuestra carrera y ya vamos a terminar de aprender. Eso, de hecho, creo que en ningún momento ha sucedido, pero hay mucha gente que pensaba, ya tengo mi carrera, ya soy esto, y eso es lo único que voy a hacer en la vida, y eso no es correcto. No existe ya como posibilidad en este momento, sino que tengo que saber que una vez que aprendo una cosa, tengo que permanecer actualizándome durante el resto de mi vida, tengo que realizar un aprendizaje permanente, no solo de lo que ya sabía, sino de las modificaciones que existen en ello y de las diferentes áreas que se van incorporando al estilo de vida. Tenemos que ser tolerantes al cambio, insisto, no considerar el cambio y la volatilidad y la fluidez y la liquidez como un problema, sino verlo como un proceso natural, un proceso en el que ya estamos ubicados y lo que lo tenemos que poner a trabajar a nuestro favor, ¿no? Y ya no hay garantías, entonces no existe la garantía de qué va a suceder después. Eso es algo que nos fortalece en nuestra autonomía, nos fortalece en nuestra libertad y nos fortalece en la posibilidad de construir el futuro que queremos. Si nada está escrito, podemos escribir cualquier cosa. Esta es la crítica que hace Bauman a este tipo de procesos. Si nosotros lo consideramos como es tan fluido, como es tan volátil, como es tan instantáneo, como es tan momentáneo y como va a estar cambiando, entonces lo que vamos a hacer es quedarnos solamente en la superficie de las cosas. Él dice que ese es un riesgo, el que tenemos que estar muy, muy pendientes, porque la educación no debe ser algo desechable, sino que se tiene que, no debe ser comparado o construido o adquirido como una mercancía que pueda ser tirada y vuelta a consumir en otra forma, ¿no? Porque esto puede tener consecuencias alarmantes como la superficialidad, la fragmentación, la falta de compromiso, la pérdida de la validez o de la responsabilidad en el proceso educativo, la volatilidad también en las aspiraciones, en la construcción de la vida personal, etcétera. Entonces, él insta a que a partir del reconocimiento de esta característica de nuestra sociedad, aprendamos a utilizar esto para transformar de una manera reflexiva y liberadora aquellas cosas en las que estamos participando. Y bueno, una reflexión que hace, por supuesto, es que estamos formando para el futuro, pero no estamos
trabajando con medidas del pasado. Es un poco lo que decíamos de que todavía el proceso educativo, la formación de los maestros incluso no está considerando estas características, y estamos pensando que podemos trabajar con contenidos estáticos, con procesos que son ya anquilosados y que no nos están sirviendo para darle a los alumnos las herramientas que necesitan para el futuro. ¿Qué es lo que él propone? Que nos adaptemos a una flexibilidad, que promovamos el diálogo y la democracia y que nos preparemos para la incertidumbre, no en el sentido de que eso sea una catástrofe, sino por el contrario, aprender a vivir con dudas y aprender a vivir con la posibilidad de una toma de decisiones más informada, pero también más libre y más autónoma, porque no existen límites y no existe la barrera de algo ya preestablecido. La conclusión: en una educación líquida, que es una urgencia para el siglo XXI, no que la educación líquida sea una urgencia, sino que es una urgencia reconocerla. Nos tenemos que adaptar, el cambio no es opcional, es algo que ocurre, y nos tenemos que educar para un mundo en el que todo está siendo volátil. Entonces, otra consideración que hace, y la más importante, y con esto cierro: la educación líquida no propone que el conocimiento no sea sólido. Debemos aprender cosas sólidas, pero debemos aprender que esos sólidos se mueven en un mundo líquido. Entonces, hay cosas como los valores, como las capacidades de pensamiento crítico, como el compromiso ético, que tienen que ser parte de nuestra formación, pero los contenidos y las formas de aplicarlos y las maneras y los contextos en los que se aplican siempre van a estar fluyendo y van a ser movibles y van a ser diferentes. Entonces, si vivimos en un mundo que está en constante transformación, nuestros valores sólidos nos tienen que aprender a enseñar a vivir en ese mundo volátil sin perderlos y sin perdernos en ese proceso. Esa sería mi participación, doctor. Estos son los textos que revisé. Los tengo disponibles para quien guste. Se los puedo colocar en el chat del grupo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido clara la explicación. Muchas gracias, maestra Ana María, muy enriquecedora, de verdad, muchas gracias por su trabajo, le felicito. Mire que leer a Bauman no es una tarea simple. Me ha gustado mucho su trabajo, de verdad, muchísimas gracias. Solamente me gustaría agregar algo más que aparece en algunas conferencias, en algunas entrevistas, sobre todo que le hicieron al autor en los últimos años por allá, cuando Bauman ganó el premio Príncipe de Asturias. Me parece interesante citar, y que tiene que ver no solamente con esta parte de la educación, digamos, en un sentido más tradicional, educación formal, pensada de la influencia que tiene la escuela en la formación de las personas, sino de aquello que pasa también dentro de la sociedad cuando hablamos de ese cambio, de esa pérdida de valores que son nuevamente de alguna manera transformados por algo que, entre comillas, algunos llamarían nuevos valores, pero que en realidad no lo son. No son valores, claro. Exactamente, y que tiene que ver con esta visión de cómo en el mundo más contemporáneo estamos adoptando estilos de vida, estamos adoptando cierta construcción de lo que significa ser feliz, de lo que significa ser exitoso, de lo que significa vivir bien, desde una manera, en la mayoría de los casos, superficial, desde una manera materialista, centrada en la posibilidad de tener, de ser, pero de ese ser que no es en sí el ser esencial, sino es aparentar. Exactamente, soy aquello que las redes sociales, que la sociedad dice que soy, pero que en realidad muchas veces no hay profundidad, ¿no? Y creo que Bauman es un crítico muy, muy interesante. Agradezco muchísimo su presentación, yo la disfruté bastante. Y para no hablar demasiado yo, escuchemos al maestro Evaristo, que seguramente tiene un comentario. Adelante, maestro, por favor. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Antes que nada, doctor, felicitar a
la maestra, la doctora Anita, ¿verdad? Por su exposición, muy enriquecedor, como dice usted. La verdad, me adentró, doctora, al tema. Y efectivamente, ¿no? Sobre todo el hablar de la educación líquida y sobre todo también de la educación sólida, comentando ahorita, ¿verdad? Los hechos que pues se acaban de pasar, ¿no? En cuestión de lo que sucedió en la zona norte, en la zona huasteca, ¿verdad? Pues sí nos afectó muchísimo y aunado al tema, ¿no? Efectivamente, de hecho, pues diría todo lo tradicional, ¿verdad? Pues viene mucho, o tenemos mucho aprendizaje de ello en cuestión de nuestras culturas, ¿no? Sobre todo ahorita. Y hago mención a esto porque, pues, como dice la educación, pues, sólida y la educación líquida, ¿no? Que todo es volátil, todo es cambiante, sí, y todo es flexible. Cambiante en el sentido que tenemos que irnos adaptando, ¿no? A la sociedad, a los cambios que estamos viviendo, pero sobre todo el comentar, como dijo el doctor, sobre los valores, ¿no? Los valores los tenemos, es algo que ya está, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a vivir con ellos y sobre todo, ¿verdad?, a reflexionarlos. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita muchos nos preguntamos, ¿no? ¿A quién le vamos a echar la culpa de todo lo que sucedió en la zona norte, en la Huasteca? ¿Sí? Y siendo que todos contribuimos, ¿sí? A un deterioro ambiental, a un deterioro en cuestiones de valores también, porque nosotros mismos tenemos parte de culpa, ¿sí? No tanto el gobierno, sino también nosotros como seres humanos. ¿Qué estamos haciendo? Como dijo la doctora, que tenemos que aprender a vivir y sobre todo a saber enfrentar, ¿no? Ciertas situaciones. Si vemos sobre todo que ya está la contaminación, ¿sí? Que ya de hecho, pues hay mucha basura en las calles y eso hace que los drenajes y todo, ¿verdad? Los ríos sobre todo se vayan contaminando. Yo siempre he dicho, la madre naturaleza nos los va a cobrar, ¿sí? Algún día, porque llega un momento como todo, ¿no? Nosotros mismos estamos afectando donde nosotros vivimos, ¿sí? Y a raíz de eso, pues vienen las consecuencias y son actos que nosotros tenemos que enfrentar y lo estamos enfrentando, ¿sí? Desgraciadamente, pero ¿qué estamos haciendo como seres humanos, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo yo como maestro, como docente en mi aula, ¿verdad? En las aulas, en nuestras aulas. Nos lleva mucho, ¿sí? A reflexionar y ahorita, pues sobre todo, ¿verdad? Me he preguntado, ¿sí? En cuestiones de nosotros, porque pues nosotros tenemos ya quizás otra formación, otra mentalidad, ¿verdad? Gracias a un doctorado que estamos haciendo, lo poco, mucho que vamos aprendiendo de cada uno de los doctores, pero nuestra forma de pensar ya es diferente, ¿sí? Entonces, en nuestros alumnos, en nuestros maestros, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente es eso, ir transformando también, ¿sí? Un poco de lo que podemos dar nosotros, porque de hecho todos tenemos que contribuir a mejorar la educación, ¿no? Que a eso estamos. Como dijo la doctora, no existe una garantía que el día de mañana voy a estar mejor, ¿sí? No existe una garantía que todos vamos a estar bien. Son situaciones que vivimos, ¿sí? Que tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Pero ante todo tenemos que saber, sobre todo, ¿verdad? Tomar acciones, ¿sí? Sobre todo eso. En mi escuela, en mi entorno, ¿verdad? Contribuir, ¿sí? A que las cosas mejoren, ¿sí? Ahorita, por decir en cuestiones, ¿verdad? De nuestras tradiciones, en cuestión de la fiesta de Chantolo, ¿sí? Que así lo llamamos en la zona norte, en la Huasteca, tenemos nuestra cultura, que es huasteca, ¿sí? La lengua náhuatl, ¿sí? La lengua, pues, huasteca, ¿verdad? El tenec, ¿sí? Es algo sólido que ya está, ¿sí? Es un lenguaje, pues, materno, ¿verdad? Que de los pequeñitos, desde que pues empiezan, ¿verdad? Pues ya en cuestión del lenguaje, no lo podemos cambiar, sino al contrario, tenemos que enriquecerlo, tenemos que irlo, ¿verdad? Sobre todo fomentando, porque no podemos acabar con ello, ¿sí? Eso ya está, como dijo la doctora, es algo sólido, pero sí tenemos que enseñarles a aprender a vivir en sociedad, ¿sí? A que contribuyan, ¿sí? A que mejoremos. Entonces tenemos que aprender, ¿por qué? Porque la vida y la sociedad están cambiando. Entonces, esa es, ¿verdad? Pues se puede decir nuestra reflexión como seres humanos, como docentes, el poder contribuir. Entonces, me pareció muy interesante, ¿verdad? Sobre todo lo que expuso la compañera, ¿verdad? La doctora, y la verdad algo que con lo que me quedo, ¿verdad? Sobre todo, que la habilidad crítica no es saber más, ¿sí? Como dijo, sino saber que vale la pena, sí, saber.
Entonces, con eso me quedo, sí, la verdad, interesante, sí, en cuestión de la aportación de la doctora en esta exposición. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Evaristo. Doctora Ana María, adelante, adelante. Y muchas gracias. Gracias por su comentario, maestro Evaristo, por supuesto, mi primer comentario. El hecho de lo que usted mencionó me hizo recordar que anoche estábamos revisando el libro de Freire, el de la autonomía, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Y en uno de sus apartados, bueno, en el apartado segundo, que era el que estábamos trabajando, él plantea como una de las condiciones para comprender el proceso educativo nuestro inacabamiento. Y creo que esto tiene mucho sentido con lo que dice Bauman, porque si no estamos acabados, si la sociedad no está acabada, es decir, que estamos siendo permanentemente, estamos construyéndonos permanentemente, tenemos, y eso es lo que destaco lo que comentó el maestro Evaristo, la libertad y la posibilidad de construirnos. El hecho de que no estén las cosas dadas y que las estemos posibilitando a partir de nuestras decisiones es, creo que, la mayor de las ventajas y la más grande de las posibilidades que se forjan en el proceso educativo para que construyamos la ciudad, la sociedad y las ciudades y las personas que se necesitan y que se posibilitan a partir de la toma de decisiones. En este sentido, el inacabamiento del que habla Freire es importantísimo, porque él dice también en el segundo parágrafo de ese capítulo que estamos siendo condicionados por la sociedad, por lo que ocurre, por el contexto, pero no determinados. La sociedad no nos determina, nos condiciona y tenemos que responder en función de lo que ocurre, pero que esa respuesta no es una respuesta preestablecida ni tiene que ser siempre la misma. Y siempre vamos a poder elegir. Y eso es lo que yo enfatizo, la capacidad de libertad y la capacidad de autonomía que esta condición nos genera. Muchísimas gracias, perdón. Muy bien, excelente, excelente. Hemos comenzado muy bien esta sesión con una presentación muy, muy interesante. Y bueno, qué valioso poder conectar inclusive la idea de Bauman con el propio Paulo Freire. Y por qué no decirlo, que en algún momento, cuando la doctora Ana María hablaba de Bauman, también me hizo recordar mucho en una parte de la presentación la obra de Edgar Morán. Pero bueno, vamos a dar oportunidad a que otros colegas también presenten. Agradezco mucho la participación de quienes amablemente ya lo han hecho. Y ahora vamos a escuchar a la maestra Mónica. Después de la maestra Mónica, la maestra Dalia también ha enviado su material. Entonces, les pido un momento, voy a presentar desde acá para apoyar a la maestra Mónica, que nos va a hablar de Martin Heidegger, alguien también, un autor muy interesante, sobre el cual seguramente hay mucho que aprender, mucho que decir y mucho que polinizar. Voy entonces a permitirme apagar mi cámara para poder proyectar de mejor forma. Creo que ya se puede ver por allá. Ya, ahí está. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Sería la siguiente. Buenos días, compañeros, doctor. Yo creo que el doctor Jesús fue muy selectivo en el orden de compartir las tareas de investigación, porque sí, este autor como que siento que me describió parte de mi vida. Martin Heidegger fue un alemán filósofo que se preocupó mucho por la aportación a la humanidad acerca de qué es el ser. Y él decía que el ser es alguien que está arrojado en el mundo. Muestro la analogía de Adán y Eva, o por ejemplo el paraíso, para va a ser una acotación. Y nos dice que el ser es de acuerdo en el ser en el mundo, el ser en la naturaleza y el ser en la vida cotidiana. Entonces nos dice que el ser en el mundo se diferencia entre el humano como ser humano y el objeto que es el ente, que tiene que relacionarse para poder coexistir. Define que al ser en el tiempo se llama Dasein. Esta es una construcción sociocultural que en ese momento le llamó para definir al ser humano. Dice que el ser humano es ser arrojado a la existencia, pero que el ser humano es el hecho de ser ahí, en el aquí y en el ahora. O sea que los humanos no somos nada si no hacemos acciones en la vida.
Dentro de las premisas dice que el ser en el mundo, ontológicamente, metafísicamente y etimológicamente, es inevitable considerarlo por las cosas y las ocupaciones que figuran en su mundo, que el ser se representa en diferentes roles de vida, mamá, en hermana, en hija, en maestra, en educadora, bueno, por así citarlo, que todos tenemos un diferente rol en la vida que jugar y que tenemos esas máscaras que no nos podemos comportar de la misma forma en los diferentes roles. O sea que a lo mejor todo amor en un lado, pero no tenemos, no sabemos si sacamos nuestro cobre, ¿no? Que no siempre vamos a estar de buenas, también vamos a estar de malas, pero hay que autorregular esa imagen. Que también tenemos un proyecto de vida, que desde que nosotros llegamos a este planeta debemos de tener un proyecto de vida para aprovechar el tiempo. Él dice que la relación del tiempo y el espacio es relativo y que se perfila con la vida fáctica, que la vida fáctica no es otra cosa que engrandecer nuestra existencia, que dejar ser trascendental a lo que nos ocupemos en la función que estemos. También nos dice que las resoluciones que tomamos día a día definen nuestra existencia. Dicho de otra manera, diario nos involucramos con otros seres en el mundo y con otros entes, o sea que es importante aquí la teoría de Vygotsky, que construimos todos en sociedad. Vivimos en un mundo físico con leyes y normas que gobiernan al universo, que ya está preestablecido mediante una vida única, corpórea y que se perfila hacia la muerte. Él en su tema bueno, leí el libro de la naturaleza y también otro libro de la aventura de pensar de Fernando Savater para entenderle un poquito más lo que nos quería decir. Y dice que las interacciones son causa y efecto de nuestro día a día. De acuerdo a cómo lo construimos, el pasado va a repercutir en el presente, que tenemos un reloj biológico y un reloj cronológico y que lo vamos a tener que siempre buscar el equilibrio. Recuerdo una canción que dice que se hace caminante no es camino, se hace camino al andar. Entonces, pues nosotros vamos a construir lo que queremos ser en esta vida. Sí me puede pasar a la otra, Doc. En las premisas de Heidegger dice que el ser de la vida tiene un tiempo de vida y que vivimos inapropiadamente porque huimos de la muerte. Siempre nosotros estamos negando que vamos a morir y en ese negar estamos así como quitándole esa magia a nuestra vida. Dice que huimos de ella y que siempre va a haber un término aunque no queremos. O sea, la vida se acaba y el Dasein debe de tener esa oportunidad de hacer diario para que evolucione y que si el Dasein no llega a evolucionar en esta vida es así como que la piñata de diciembre, ¿no? Que ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Entonces ahí está la parca, recordándonos que tenemos un tiempo para hacer y que damos vuelta a la página, que no podemos definirnos como el yo y en el mundo del yo. Ahí puse al Grinch y dice, somos seres finitos con equivocaciones, o sea que el Grinch era un quién. Nosotros no somos un qué, somos un quién. Y esto lo reflexiona, vuelvo a hacer énfasis en el que debemos ser para ser. Las acciones determinan nuestra forma de ser. De ahí que nos equivocamos y nos arrepentimos, pero no podemos regresar el tiempo. Es por eso que cada acción la debemos de mentalizar, la debemos de reflexionar y vamos a dar importancia y de ahí se deriva también lo de Bloom, que para ser los pensadores críticos, el poder de decisión debe de buscar siempre que al árbol se le conoce por sus frutos y al hombre por sus actos. O sea que debemos de ser congruentes en lo que somos y en lo que decimos. Y que en la vida no es una ruleta rusa, que somos una temporalidad entre el pasado, el presente y el futuro. La muerte es la posibilidad de que ya no hay posibilidades para el Dasein. Vivimos huyendo de ella con el miedo a retornar a la nada. ¿Por qué? Porque se dice que cuando el ser humano muere queda el ectoplasma y el ectoplasma es el espíritu inteligente que se va a la nada. Debemos de aceptar que no somos eternos, prepararnos para el viaje del ser para la muerte. Debemos de vivir no por accidente ni por incidente, ni por la perpetuación de la especie humana. Cuando nos morimos, nos dice que debemos de disfrutar todo en la vida, el placer de una comida, el placer de un beso, el placer de un abrazo, el placer de ver a alguien con vida, el de renacer, porque dice que renacer significa volver a nacer, pero ya con un pensamiento crítico. Y cuando nosotros morimos, morimos para el mundo. Que dice que nosotros, nuestra muerte no es para nosotros más que una estancia que pudimos bien aprovecharla o bien desaprovecharla.
Y la filosofía de vida para Heidegger, en conclusión, busca llevar al hombre a la autorrealización, a la autocomprensión para construir un proyecto de vida, alcanzar la autenticidad y el mundo. Ahí pues, bueno, está reflejado cómo el reloj está cavando la tumba, y así es bueno, entender que el ser humano es inseparable de lo que vive. El Dasein es el ente que pregunta y responde por el ser, siempre en el proceso de transformación. El hombre es el tiempo y su mundo. La existencia humana asuma su existencia de manera consciente y reflexiva, alejándose de ser cotidiano y de estar en el anonimato. Somos seres únicos e irrepetibles, con universos diferentes, y como lo decían anteriormente, cuando se muere una mente, se muere un universo con él. Debemos estar abiertos al mundo, ser auténticos, y también ahí decía que el hombre debe tomar sus propias decisiones y no ser una copia, sino ser original. O sea, lo que se busca es que siempre seamos originales, tener ese compromiso con la vida, y como ahorita tenemos la oportunidad de tener un doctorado, creo que la autorrealización y la búsqueda debe siempre ser sumar a la misma vida. Nos dice que no nos debe de preocupar las habladurías, o sea que a veces hablan de nosotros y, ay, ¿por qué ya hablo de mí? Ya se me acabó el mundo, o siempre estar en aprobación de los demás, sino que debemos de echarle ganas en la vida, no perdernos en las comodidades y no distraernos en lo que nos suma, como alguna vez también el doctor Morado nos dijo, algo que te aporte en tu vida. No pierdas el tiempo, ten siempre algo por qué vivir o por qué disfrutar. Y la bibliografía consultada fue La aventura de pensar de Fernando Savater, un libro de bolsillo, imágenes en líneas con permiso de derechos reservados, por lo del, ¿cómo se llama? De las imágenes que se pusieron, están con permisos, y la página del sitio web, que también es de educación escolar, donde está lo que es referente al Grinch, porque también hay un permiso ahí que se tuvo que bajar para no causar pues alguna lesión legal. Es todo por el momento, y espero que esta pequeña aportación que le hice con todo cariño, pues nos valore y nos defina como horizonte de comprensión para ser y para dividir nuestros tiempos en la vida cotidiana, en la vida con la naturaleza, en el tiempo con el mundo, y ser el Dasein aquí y ahora. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestra Mónica. Muy, muy interesante también escuchar justamente el pensamiento de uno de nuestros grandes filósofos del siglo pasado, que es Martin Heidegger. Y al hablar al escuchar a la maestra Mónica hablar sobre la obra de Martin Heidegger, me hace recordar a otro filósofo, al fundador de la escuela de la fenomenología, que es Edmund Husserl, y este gran maestro al que debemos otros alumnos, porque justamente Martin Heidegger fue su alumno, pero también lo fue Jean-Paul Sartre, pero también lo fue Maurice Merleau-Ponty, que de inicio están interesados en la fenomenología, pero después, desde luego, cada uno va creando su pensamiento. Heidegger, uno de los grandes filósofos alemanes del siglo pasado, un hombre con una filosofía importante en Europa, pero también un hombre polémico, porque de alguna manera nunca logró desdecirse de cierto, no puedo decir de cierto apoyo necesariamente, pero sí de cierta falta de atención ante lo sucedido en el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha sido muy, muy interesante escuchar a la maestra Mónica. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario adicional con respecto a su participación. Muy bien, adelante. Por favor, maestra Ana María, si es tan amable. Perdón, muy breve, felicitar a Moni, por supuesto, por su bonita exposición, y rescatar mucho de lo que nos dice la construcción de la autenticidad.
que es una de las partes más importantes de lo que nos aporta Heidegger, en el sentido de ese existencialismo. Dice, venimos de la nada, pero nos vamos construyendo y nos vamos construyendo a partir de nuestra libertad y de no fundirnos en el uno. Es cuando nos habla de las habladurías y de todo eso, ese es el uno. Aquellas cosas que son amorfas, en las que todo, cuando dice uno piensa así, uno, pero no existe el uno es todo y al mismo tiempo nada. Entonces, él hace prevalecer la noción de la autenticidad. A partir de él, nuestra existencia, nos vamos formando. Dice por ahí una de sus notas, la función hacia el órgano, pues la existencia, la vida nos va dando a nosotros lo que somos, y tiene mucha consistencia con lo que dice Bauman, con lo que dice Freire, con lo que dice Morán, con lo que dice el poeta de Caminante no hay camino, que también lo señalaron. Nos vamos construyendo en el paso, ¿no? Y ser lo que somos, creo que es la parte más importante, el Dasein en lugar del Dasein, ¿no? Uh-huh. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, una de sus grandes obras, el Ser y el Tiempo. Entonces, un gusto haber escuchado a la maestra Mónica. Muchas gracias por su comentario, maestra Ana María. Vamos a escuchar entonces la tercer presentación. Esta tercer presentación que busca también darnos algunas aportaciones interesantes. Voy a permitirme proyectar una presentación que la maestra Dalia amablemente nos ha compartido, pero acá está. Un momento, por favor. La maestra Dalia, que nos va a hablar de Jacques Derrida. Sí, buenos días. Entonces, vamos a compartir con mucho gusto su presentación. Un momento. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Pues a mí me tocó hablar de Jacques Derrida. La que sigue, profe, el cambio en la sociedad y la educación, cómo se perciben. Jacques Derrida, pues fue un filósofo francés que nació en 1930 y murió en el 2004. Dice que fue reconocido por desarrollar la deconstrucción, que es un método crítico que busca cuestionar las estructuras del pensamiento y las jerarquías que organizan el lenguaje, la cultura y la educación. Su pensamiento nos invita a leer el mundo de manera crítica, desarmando los significados fijos y dando lugar a la diferencia y a nuevas interpretaciones. Entonces, pues él nos invita, ¿verdad?, a cambiar nuestra perspectiva, no desde lo que el mundo establece, regresamos a lo que han mencionado anteriormente, sino a lo que nosotros podemos ir creando. La que sigue, profe. Deconstrucción y cambio social. La deconstrucción nos dice que es una forma de pensar y analizar textos, ideas o instituciones, con el fin de descubrir las contradicciones, jerarquías o exclusiones que contienen. No significa destruir, porque el término dice deconstrucción, ¿verdad? Dice que no significa destruir, sino abrir el sentido, mostrar que todo discurso tiene múltiples interpretaciones. Para Derrida, la deconstrucción es una actitud frente al conocimiento. Nada está completamente cerrado ni definido para siempre. Cambio social. El cambio, pues, no se entiende como una simple sustitución de ideas, sino como un proceso de revisión y apertura. Y esto ocurre cuando la sociedad cuestiona sus fundamentos, sus valores y las formas en que define la verdad, la justicia o la identidad. El cambio surge del diálogo y la diferencia, no de imponer nuevas verdades absolutas. Aquí, pues, la invitación que él nos hace o la propuesta que hace, pues es con la finalidad de que nosotros tomemos conciencia crítica del cambio que nosotros podemos realizar. Por ejemplo, en lo que yo leía, pues daba unos ejemplos, por ejemplo, de la deconstrucción, donde decía que pues vamos a romper esos estereotipos, por decir, ¿no? De que las niñas de rosa y el niño de azul, o de que las mujeres son para la casa, a lo que, por ejemplo, a nuestras mamás les inculcaron que la mujer era para casarse, tener hijos, cuidar la casa, lavar, planchar, atender al marido y cuidar a los hijos, llevarlos a la escuela. Entonces ahora actualmente, pues vemos el cambio que se ha dado en la sociedad
y pues que tanto las mujeres como los hombres tenemos las mismas capacidades y pues el desempeño de ambos pues puede ser el hombre en la cocina y la mujer en el campo, ¿no? O en la construcción, por ejemplo, que son cambios drásticos, pero pues que sí se han ido realizando en nuestra sociedad conforme al paso del tiempo. Lo que les mencionaba igual también, por ejemplo, la deconstrucción está ahí, de que nosotros, ¿por qué estereotipamos que el niño de azul y la niña de rosa? O sea, romper esos estereotipos, ¿no? O que las niñas no pueden jugar carritos y los niños no pueden jugar muñecas. Y pues sí, es en realidad un cambio que en la sociedad pues depende de nosotros los seres humanos, de cómo lo percibimos y de cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, yo veía el ejemplo con mis hijas, tengo 2 hijas, ya la mayor va a cumplir 21 años y la otra tiene 19. Entonces, pues se llevan casi 2 años, muy poco tiempo, pues convivieron y crecieron juntas, ¿no? Y pues a ninguna de las dos les llamó la atención las muñecas. La mayor le gustaba mucho construir cosas, pintar, rayar, recortar, en eso se entretenía. Y la otra le llamaba mucho la atención los carros, los colores fuertes, rojo, azul. Cuando les compraba sus cosas que pues ya tenían un poquito de noción, que ya tenían 4 años, que serán, sí, como 4, que las llevaba a comprar, pues ellas escogían sus cosas, sus tenis, por ejemplo, y la chiquita, pues le llamaban la atención los tenis de niño, y pues igual, o sea, se los compraba, nunca señaló una diferencia de que fuera de niño, ¿no? Le gustaban y ya. Entonces, también los carros, les digo que le llamaba mucho la atención, pues le compraba lo que me pedía, o sea, ellas crecieron, pues así en un ambiente libre, ¿no? Se podría decir de que yo nunca les impuse nada. Igual la ropita, que a veces las vestía igual, a veces no, ya cuando ya se empezaron a escoger, pues cada quien sus gustos, ¿no? Una los shorts, otra pantalón o así, ellas empezaron a escoger. Pero la más pequeña, pues sí notaba yo eso, que le usaban mucho los carros y jugar así un poquito más pesado, también las cosas de construcción. Y fue creciendo. Cuando tenía como 6 años, 5 años, le encargó a Santa Claus un camión, que quería un camión, pero para manejarlo, un camión de juguete, pero para manejarlo ella. Entonces, pues no encontró Santa Claus el camión, encontré un tractor de pedales y pues bueno, pues ya era de niño, ¿no? Pues ya se lo trajo Santa Claus. Y pues sí, ella feliz con el tractor, la llevaba al parque, se iba manejando todo el camino, porque pues no está muy lejos, son como 4 cuadras, entonces se iba manejando su tractor, regresaba, y les digo, el gusto con sus tenis así de niño, que le llamaban la atención los modelos de niño. Entonces, pues le digo, yo nunca le señalé ese estereotipo, ¿no? De que no, porque es de niño y tú debes de ser de rosa o así. Jamás les mencioné yo nada de eso, ¿no? Entonces fue creciendo, llegó a la secundaria y pues las fueron a invitar para un curso de belleza, que estudiaran estilismo. Y me dijo que quería entrar a estudiar estilismo. Y pues sí, lo que quieran. Y se fue, estudió casi 3 años, es estilista profesional. Y pues como que dio un cambio radical, ¿no? Ya pasando el tiempo. Lo estudió todo, o sea, yo veía que le gustaba, le compré sus materiales y todo, pues sabe poner uñas, pintar el cabello, cortar y todo. Siguió estudiando, actualmente pues también está estudiando para maestra, pero no ejerce lo de estilismo porque luego me decía, sí, como tú no vas a estar parada, dice, y así como que pues no tiene necesidad de trabajar, ¿no? Porque tiene mamá, pero bueno, les decía yo, ya ponte a poner uñas aunque sea, no, me dice, luego la gente quiere estar plática y me aburro, dice, o me canso de estar parada, pero a lo que voy, o sea, ella pues buscó y encontró su identidad, ¿no? Lo que a la sociedad lo que la sociedad como mujeres pues nos impone a veces, ¿no? Pero pues bueno, a ella le llamó la atención, ahora que ya está señorita, pues sí, se maquilla, se arregla, se pone sus uñas, se pinta el cabello, le pinta a la hermana y bueno, pero igual no deja el gusto por sus carritos, a veces vamos a comprar Horrera y ahí tiene su colección de carritos, le digo, Margarita, ¿para qué quieres tanto carro? Dice, ay, déjalos, están bonitos. Y pues bueno, o sea, le digo, yo jamás les marqué ese estereotipo, entonces si hay, en la escuela lo veo con mis niños, que hay papás de que, no, porque eres niña, o con mis sobrinas, no, pues que el vestido, no, que pues los chongos, o no, que no te ensucies porque te vas, no juegues en el piso porque te vas a ensuciar el vestido. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Vemos cómo nos dependemos de esa
de lo ya establecido en la sociedad, ¿no? O lo que decían, que qué van a decir, o que es niña, o que por qué anda jugando con juguetes de niño. Entonces, pues también, les digo, yo las dejé crecer así, cada quien escogió sus gustos, su todo, sin ninguna, sin marcar ningún estereotipo, ¿no? Que al final, pues están en una sociedad, conviven con compañeras y todo, les digo, y ahora a ella le gusta eso, ¿no? Y pues igual, le siguen gustando los carros. Pero pues sí tenemos muy marcado y nosotros como docentes pues tenemos que ir buscando ese cambio o ir formando en los niños esa deconstrucción, ¿no? De romper esos estereotipos, de señalarles más en las comunidades que pues a unas mamás se dedican únicamente, la mayoría va al trabajo de casa o no las dejan estudiar, ya pues que se tienen que casar y cosas así. Entonces nosotros somos esa influencia para ir buscando esa deconstrucción en nuestros niños, que vayan viendo de manera crítica el cambio de acuerdo a los derechos también que tenemos como seres humanos. Yo les decía en una reunión de padres de familia, no los menospreciamos a los padres de familia, ni a las mujeres, porque pues ambos necesitamos el trabajo de ambos para hacer un buen equipo. Pero pues sí es de reconocer el trabajo que cada uno de nosotros somos capaces de desempeñar, señalando eso. Entonces, pues es ahí donde va siento yo, lo que es la deconstrucción, ese cambio a la forma de pensar y analizar de manera crítica. ¿Continuamos con la otra, profe? Con mucho gusto, ahí va. La deconstrucción como vía de cambio. Deconstruir no es destruir, sino comprender mejor. Es mirar un texto, una norma o una costumbre y descubrir lo que está oculto entre sus líneas. Derrida afirma que todo discurso contiene tensiones, silencios y jerarquías. Cuando las identificamos, abrimos la posibilidad de construir una sociedad más justa y plural. El cambio, entonces, no viene de negar el pasado, sino de releerlo para encontrar nuevos sentidos. Lo que les mencionaba. Continuamos con la siguiente. La educación como apertura al otro. Para Derrida, educar es un acto de hospitalidad, abrirse al otro y a lo desconocido. El aula debe ser un espacio donde todas las voces sean escuchadas y valoradas. La deconstrucción invita a acoger la diferencia, no a temerla. Enseñar y aprender implican estar dispuestos a cambiar a partir del encuentro con los demás. Solo cuando escuchamos al otro, la educación se convierte en una experiencia verdaderamente humana. Entonces, pues he aquí la influencia que nosotros como docentes tenemos, lo mencionaban los compañeros, ¿verdad? Gracias a este doctorado, pues hemos cambiado nuestra perspectiva de ver tal vez el mundo al concepto que teníamos, ¿no? Nos ha ayudado muchísimo el analizar a todos estos autores que pues van enriqueciendo nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser de manera personal y que se ve reflejada pues en la sociedad, principalmente pues como maestros, porque pues somos el ejemplo de los niños, ¿no? Convivimos con ellos y somos parte de su formación. Yo ahí en el salón de clases también pues tengo juguetes de todos, a veces compro y a veces de los que mis hijas dejaron, de los pocos que dejaron, y pues me los llevo y les voy comprando a los niños lo que les llama la atención. Y pues igual, o sea, entre la convivencia pues se les va fomentando eso, que pues pueden jugar con ambos juguetes, que no tiene nada que ver que sea rosa o que sea azul o que sea amarillo, o sea, es un juguete y ya, y si te gusta, juégalo y disfrútalo. También tengo unos sobrinos, son 2 niños, y a uno le gustaba mucho jugar tenían mis niñas una casita de muñecas de Polly Pocket. Entonces, ¿cómo le llamaba la atención al niño? Y cuando venía, pues él iba a jugar con la casita, o sea, pues, nada que ver con sus preferencias sexuales, ¿verdad? Pero pues le llamaba la atención, pero luego decía que no lo vea mi tía porque lo va a regañar. Entonces, pues ahí es donde vemos lo que está establecido, ¿verdad? De los estereotipos que como sociedad tenemos y que pues a veces no alcanzamos a diferenciar o a ver un poquito más allá. Entonces, de eso se trata la deconstrucción, de hacer ver que pues no tiene nada que ver y de cambiar esa perspectiva. Continuamos con la siguiente, profe. La educación, la deconstrucción en la educación. Por ahí señalé con números. 1, cuestionar las verdades establecidas. Pues Derrida nos propone que la educación no debe transmitir conocimientos como verdades absolutas,
también lo que mencionaban ya las compañeras anteriormente. Deconstruir significa examinar críticamente lo que se enseña, preguntarse de dónde vienen esas ideas y a quién benefician, para abrir paso a nuevas interpretaciones. 2, fomentar el pensamiento crítico y la reflexión. La deconstrucción impulsa una enseñanza donde los estudiantes piensen, duden y dialoguen, en lugar de memorizar. Educar implica enseñar a leer el mundo con atención, descubriendo los significados ocultos detrás de los discursos y textos, que sean capaces de ver más allá. Valorar la diferencia y la diversidad. En la escuela, deconstruir también significa reconocer y respetar las distintas voces, culturas y experiencias. Cada alumno aporta una mirada única y aprender de esas diferencias, pues enriquece el proceso educativo. La que sigue, profe. El rol del docente y del estudiante. Bueno, pues aquí el rol del docente, su papel es provocar la reflexión y abrir caminos para nuevas interpretaciones. El docente promueve el respeto, la diferencia y anima a los estudiantes a compartir sus ideas sin miedo a equivocarse. ¿Por qué? Porque pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos somos diferentes y pues siempre el principal valor o la base de todos los valores que existen y van a seguir existiendo siempre, pues es el respeto y el amor. El rol del estudiante, su papel es dialogar, compartir sus ideas, dudas, proponer y buscar sentido en lo que aprende. La educación es un proceso conjunto, no unilateral. El estudiante derriba invita a los estudiantes a valorar distintas perspectivas, a comprender que existen múltiples formas de ver el mundo y que todas pues nos aportan aprendizaje. Y la que sigue, profe, como reflexión final tenemos pues que para Jacques Derrida el cambio no es una meta que se alcanza, sino un camino que nunca termina, tanto en la sociedad como en la escuela. Deconstruir significa permanecer atentos, dispuestos a escuchar y a volver a pensar lo que creíamos cierto. En ese movimiento continuo de duda y descubrimiento se encuentra la verdadera transformación, la de una humanidad que no teme aprender de sí misma. Y pues aquí mi participación con esta interesante perspectiva o propuesta de Jacques Derrida de la deconstrucción. Pues espero que se haya quedado un poquito claro. Gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias, maestra Dalia. Muy, muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a dejar un espacio para si alguno de nuestros colegas tiene alguna pregunta, algún comentario para la maestra Dalia. Veamos cómo este autor nos habla de la transformación, nos habla del cambio. Maestra Ana María, por favor, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí tratando de enlazar, primero felicitar a Dalia por su extraordinaria exposición, tratando de enlazar las ideas de lo que hemos estado planteando con los autores que ya conocemos y plantear un punto de reflexión. Jacques Derrida lo que propone es este ejercicio crítico de darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. No propone una oposición per se. No propone oponerse a las costumbres, no propone oponerse por sistema a todo lo que ya exista y crear algo nuevo. Y yo quiero enfatizar en esa parte porque hemos visto como muchas deconstrucciones en estos tiempos de la modernidad líquida, lo que hacen es romper con las tradiciones, pero sin generar nada nuevo. Yo lo que he visto en muchas entrevistas que hacen, por ejemplo, cuando van en las marchas vandalizando y todo esto, en supuesto apoyo, los jóvenes sobre todo, en supuesto apoyo a nuevas ideas y a nuevas maneras de vivir, ni siquiera saben lo que están pidiendo, ni siquiera comprenden de lo que están hablando. Les preguntas, y bueno, esto porque recuerdo muy claramente cuando le preguntan a unas chicas, oye, ¿tú crees que necesitamos a los hombres? No, claro que no necesitamos a los hombres, las mujeres podemos valernos por nosotros mismos, pero no comprenden el contexto. Por supuesto que nos necesitamos unos a otros y la sociedad nos necesita de todos. Entonces, el no comprender lo que se está oponiendo no es deconstrucción. La deconstrucción implicaría un proceso de pensamiento, de comprensión, de razonamiento y de justificación de qué es lo que estamos haciendo y por qué debíamos hacerlo distinto.
Y eso no ocurre con mucha frecuencia. Este concepto de Jacques Derrida, de la deconstrucción, ha sido muy mal empleado, me parece yo, que por los movimientos sociales, ¿no? Sería el punto de reflexión que dejaría. Gracias. Gracias. Un punto muy interesante, realmente un punto muy interesante, porque tiene usted mucha razón. Hay que reflexionar sobre el cambio. El cambio no es simplemente modificar, hacer una modificación dentro de la cultura, sino que entender, es entender. sí, debemos de procurar un cambio con dirección. Esa sería la frase que tal vez utilizaría, un cambio con dirección. Muchas gracias, maestra Dalia, maestra Ana María, muy interesante. Vamos a escuchar la última participación de esta mañana. No se preocupen, sé que hay varios colegas que desean platicarnos, ya por ahí el maestro Magdaleno me ha hecho llegar su presentación, si me permiten vamos a proyectarla, pero vamos a continuar la siguiente sesión, vamos a seguir hablando, dialogando sobre esta manera de ver la educación desde la transformación, desde el cambio. Entonces voy a permitirme en un momento proyectar para todos ustedes el trabajo del profesor Magdaleno. Quien nos va a hablar justamente de un personaje también muy importante, que es justamente Frantz Fanon, ¿sí? Que es Frantz Fanon. Y además voy a confirmar. Sí está aquí el profesor Magdaleno, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Doctor, sí, doctor, aquí estamos, muchas gracias. Muy bien. Entonces, voy a proyectar y dejamos en usted la voz. Sí, doctor, muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. Pues el día de hoy vamos a presentar precisamente esta pequeña reflexión que me he dado la tarea de investigar un poquito, ¿verdad? Entonces, este autor precisamente pues nos da algunos puntos de vista muy interesantes en torno a lo que sucede en el aspecto social, en la educación, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Pues de alguna manera él se detiene, ¿verdad? En sus tiempos correspondientes para poder reflexionar todo lo que sucede desde su entorno o desde diferentes entornos en donde él se desenvuelve, investiga, indaga, ¿verdad? Comienza precisamente en estos tiempos en donde pues Frantz Fanon, ¿verdad? Pues tiene un amplio repertorio en torno a esta investigación que de alguna manera pues nace en el 1925 y concluye, ¿verdad? Una vida muy de gran investigación, pues en 1961, dice que fue precisamente un pensador, psiquiatra y revolucionario martiniqueño, cuya obra ha tenido un impacto profundo en la filosofía política, la psicología social, la teoría postcolonial y los movimientos de liberación del siglo XX y XXI. Entonces, su pensamiento combina desde un análisis agudo de las estructuras coloniales con una reflexión sobre la identidad, la violencia y la descolonización. Esto es un tema muy amplio, ¿verdad?, que precisamente vamos a ahondar en este momento, pero también implica, ¿verdad?, cierta reflexión sobre el tipo de violencia que sucedía en esos tiempos y que pues hasta el momento continúa, ¿no? Y que pues nuestras autoridades han tenido pues no con gran certeza, ¿verdad?, para atender estas cuestiones. Sin embargo, pues dentro de lo que cabe mencionar, ¿verdad?, para poder atender esta diversidad de situaciones, de conflictos, de incidencias, ¿verdad?, a nivel nacional y a nivel mundial, pues también cabe atender desde la educación, ¿no? Bueno, entonces, desde un primer momento, pues tenemos el contexto de información también, en donde Fanon se formó, dice, en medicina y psiquiatría en Francia, pero su experiencia como hombre negro en un mundo colonial y racista marcó profundamente su pensamiento. Trabajó en Argelia durante la Guerra de Independencia
donde fue testigo directo de la violencia colonial y de las consecuencias psicológicas tanto en los colonizados como en los colonizadores. Entonces, sus obras principales, ¿verdad? De Piel Negra, Máscaras Blancas en 1952 y posteriormente Los Condenados de la Tierra en 1961, no está muy distante, ¿verdad? De las obras que fue generando este autor. Sin embargo, pues lo que cabe destacar, ¿verdad? Dentro de la colonización y descolonización, pues puntualiza o enmarca muy bien sobre la investigación sobre los conflictos sociales, ¿no? Y cómo fue trascendiendo, ¿no? Doctor, si pudiera adelantar, por favor. No sé si me llego a escuchar bien, la verdad es que tengo mi internet muy intermitente. Yo sí logro escucharle muy bien, maestro. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bueno, como un segundo punto, ¿verdad? La psicología del colonizado, dice desde la obra En Piel Negra, dice Máscaras Blancas. Fanon analiza los efectos psicológicos del colonialismo, argumenta que el colonialismo no solo oprime materialmente, sino que también impone una alienación profunda. El colonizado internaliza la inferioridad impuesta por el colonizador, entonces hay una reflexión, ¿verdad?, muy fuerte en torno a estos conceptos que maneja el autor, pero pues lo que sucede hoy en día podemos trasladar estas ideas centrales de lo que él menciona, ¿verdad?, y de lo que ha sucedido en diferentes entornos, o sea, podemos distinguir y reconocer lo que sucede. Entonces, pero ¿cuál es el punto de aquí, no? ¿Qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros? Nosotros como docentes, de alguna manera, pues tenemos, ¿no?, las herramientas, el poder para poder ir transformando estas cuestiones, obviamente como que discriminando un poco el conflicto, ¿no?, que pudiéramos generar, pero también las ideas centrales, la ideología, la cosmovisión que se tiene, ¿verdad?, los valores propios de cada una de las personas y cómo es que a nosotros nos permiten precisamente, y digo nos permiten, ¿no?, porque de repente somos oprimidos, ¿no?, en ese sentido, para participar, para cumplir con esa tarea, basta mencionar lo que existe como ciertas situaciones más fuertes, como es la corrupción, ¿no?, y los conflictos que se generan en ello. Entonces, hay varias cuestiones que podemos trastocar en este tema tan amplio, ¿verdad? Entonces, también el autor dice que el individuo negro, al vivir en una sociedad que valora la blancura, busca identificarse con el colonizador, ponerse en máscaras blancas para ser aceptado. El negro no es un nombre, sino una creación del blanco, ¿no? Otra idea, pues que también permite profundizar este tema, esta investigación. Entonces, pues, obviamente, desde nuestras trincheras, ¿no? Vemos, incansablemente cómo suceden estas cuestiones sobre los proyectos que nacen y cómo son, pues, no considerados de repente. Basta con que alguien tenga el protagonismo, la batuta, ¿no?, para emerger precisamente un proyecto que realmente atiende todas las necesidades sociales, todas las necesidades educativas que existe a nivel nacional, a nivel local, a nivel municipal, ¿no? Pues aquí en la comunidad en donde yo vivo, pues vemos varias situaciones, ¿no? Y cómo es que quieren imponer ciertas cuestiones, ¿no?, de lo que desde su propia pues conveniencia, ¿no?, tratan precisamente como que y continuar con estas cuestiones de seguir colonizando, ¿no?, y de seguir imponiendo ciertas cuestiones. Entonces, este autor, pues, realmente es muy interesante lo que nos comenta, ¿no?, y va más allá de lo que nosotros podemos observar, ¿no?, o de lo que podemos mirar, porque más allá de la observación no implica también el análisis y reflexión de lo que podemos emitir o compartir con los demás para tener pues cierto punto de vista muy pertinente, ¿no? Y generar precisamente esa concienciación en los demás para que pues se puntualicen las mismas necesidades que se tienen que atender. Bueno, Piel Negra, Máscaras Blancas, dice este análisis psicológico es pionero en comprender cómo el racismo estructura la subjetividad y genera un conflicto interno en los pueblos oprimidos, ¿no? Entonces, pues vemos actualmente cómo es que continúa estas cuestiones, vaya que
también sucede en los contextos escolares, ¿no? Hay varias situaciones de ese tipo, lo podemos reconocer, lo podemos identificar y de repente no, pues no decimos nada, callamos, ¿no? ¿Y cuál es la situación que obviamente estamos generando? Pues obviamente estamos apostando a una situación de racismo, estamos generando una situación de violencia, ¿no? Entonces, hoy en día, pues nuestra institución trabaja sobre estas cuestiones, sobre la violencia, ¿verdad? Pues desde las redes sociales, trabajamos estas redes, ¿no? De que de alguna manera, pues se disfrute desde una investigación que pudiera surgir desde nuestra institución para poder hacer que el contexto social, el contexto, en el contexto áulico también, ¿verdad? Pues quede precisamente cimentado muy bien, ¿verdad? Para que se atienda de manera puntual estas cuestiones y que no se dé cabida este tipo de cuestiones. Bueno, si pudiera adelantar, por favor, doctor. Ok. Creo que el audio se está complicando un poco, ¿verdad? Sí, doctor. Ahorita permíteme que voy a tratar. No, pues ya tengo el 100%. Bueno, ¿sí me llegó a escuchar ahora? Ya le escuchamos, maestro, sí. Ok, muchas gracias, doctor. Pues también en el punto 3, ¿verdad? Sobre la violencia y la liberación, dice desde la obra de los condenados de la tierra, Fanon sostiene que la violencia es un elemento inevitable y hasta necesario en el proceso de descolonización, ¿sí? También dice, no la glorifica como un fin en sí misma, sino que la interpreta como una fuerza catártica que permite al colonizado recuperar su dignidad y su humanidad tras siglos de opresión, ¿no? Entonces, ya decíamos hace un momento, ¿no? Cómo es que esto se ha venido dando y cómo el investigador ahonda esta parte, ¿no? Para poder, pues, ir erradicando, ¿no? Tratar de suprimir estas cuestiones, aunque es algo muy, pues, netamente, un reto, un desafío, ¿no? Hacerlo de manera individual, pues es en colectivo, como bien sabemos, ¿no? Atender estas cuestiones, pero de repente pues se interponen otras cuestiones, otras ideas, ¿no? Que de repente pues se ven como que sometidos a estas cuestiones de ideas positivistas, ¿no? Y dan paso a estas cuestiones. Dice, el colonialismo no se desmantela con un beso, sino con el fusil, ¿no? Entonces, descarta ampliamente la situación de hacerlo de manera casi congruente, ¿no? Y bien, los participantes en ese sentido de lo que él investigaba, de lo que él observaba, ¿no? Pues definitivamente pues se corregía algunas cuestiones desde ese panorama, ¿no? Dice, la violencia aquí no es solo física, sino simbólica y estructural. La descolonización implica romper con las jerarquías y las categorías impuestas por el mundo colonial, ¿no? Entonces, pues continuamos con estas situaciones, ¿no? Vemos cómo se han venido dando, ¿sí? Pero también la falta de participación de manera directa y el trabajo en colectivo, ¿no? Cómo debe de atenderse estas cuestiones. Bueno, adelante, doctor, por favor. Bueno, en el punto número 4 dice, el proyecto humanista, aunque su obra es radical, dice Fanon, no se queda en el resentimiento o en la revancha, su pensamiento apunta hacia una reconstrucción del ser humano libre de las categorías raciales y coloniales, ¿verdad? Propone un nuevo humanismo donde la libertad, la dignidad y la igualdad no dependen del color de piel ni de la herencia colonial. Para el mundo, el hombre nuevo debe surgir del proceso de descolonización, o sea, desde la obra de los condenados de la tierra. Entonces, esta magnífica obra, ¿verdad?, que nos comparte el autor, de verdad, pues es gratificante, porque precisamente nos permite reflexionar todo lo que ha venido sucediendo y todo lo que no hemos atendido, ¿no? Desde nuestros espacios, ¿verdad? Llámese áulicos, llámese escolares, sociales, ¿no? En donde nosotros debemos de participar, porque así debe de ser, ¿no? Y
y pues también para poder participar activamente, ¿no?, sobre estas cuestiones e ir realmente atendiendo esa transformación de lo que hoy hablan a nivel discurso nuestras autoridades, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos de realizar nosotros junto con nuestros alumnos? Porque son prácticamente son el presente, ¿no? Son el futuro de los que, pues ellos también deben de atender estas cuestiones, ¿no? Entonces, desde nuestras actividades, nuestras estrategias, nuestras metodologías que se implementan a nivel intercultural, ¿verdad? También se deben de atender estos temas. Platicábamos con los estudiantes normalistas, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere desde sus comunidades? ¿Cuál es la situación que emerge ahora con los cambios climáticos, ¿no? Ahora con la devastación que sucedió hace poquito en nuestros estados, ¿no?, municipios, pues realmente pues fue un desastre total, ¿no? Pues que bien se puede precisamente ir como que ir planeando estas cuestiones para evitar precisamente estas tragedias, ¿no? Porque pues desde los que nos representan, ellos precisamente tienen un plan, ¿no?, para poder atender a la población en general. Entonces, pero imagínense, ¿no?, reprimir estas cuestiones a nuestras autoridades de manera directa, sí tendríamos un eco muy fuerte, ¿no? Basta la participación de todos, ¿no?, a nivel colectivo. Y ya decíamos aquí las exigencias que hacemos en nuestros pueblos originarios, es a punta de machete, ¿no?, a punta de trancazos realmente. Y yo veo cómo mi pueblo originario, ¿no?, trabajamos esos aspectos porque también proponemos, ¿no?, acciones efectivas, y cómo hay cuestiones que no se han atendido como tal, pero pues la participación de todos, la participación de su servidor también ha sido pues contundente para que de alguna manera se consigan algunos proyectos, sean reales, sean visibles, no sean palpables para la sociedad en general. Pues destaco, ¿no?, de que soy de un pueblo originario, ¿verdad?, de la comunidad de Chililico, de Huejutla Hidalgo. Entonces, pues aquí precisamente realizamos nuestras manifestaciones, no descartamos esas manifestaciones, ¿no?, y cómo nosotros atendemos nuestra, pues cierta dignidad que debemos de mantener, de conservar, ¿verdad? También la igualdad de oportunidades que debemos de tener. Entonces, pues por eso decía, pues ahora sí que me uno, ¿no?, a esta investigación, y realmente me causa bastante ruido y me hace vibrar al mismo tiempo, ¿no?, sobre la investigación que realiza este autor, y cómo pues tiene bastante vinculación, mucha relación con lo que sucede en mi entorno. Adelante, doctor. Adelante, doctor, por favor. Muy bien. Sí, dice: el cambio social como proceso de liberación. Fanon entiende el cambio social no como una simple transformación política o económica, sino como una revolución integral del ser humano. Para él, el colonialismo no solo oprime materialmente, sino que también deshumaniza y aliena psicológicamente a los pueblos colonizados. Por tanto, el cambio auténtico requiere una ruptura con las estructuras mentales, culturales y simbólicas del colonizador. En este sentido, la descolonización es un proceso violento no solo en físico, sino en lo espiritual. Implica reconstruir la dignidad, la identidad y la conciencia del sujeto oprimido. El pensamiento de Fanon sigue siendo relevante en la actualidad, ya que muchos pueblos y grupos sociales todavía luchan contra formas de colonialismo cultural y epistemológico. La verdadera transformación social exige una crítica profunda a los sistemas de poder y una reconstrucción de las subjetividades oprimidas. Entonces ya decíamos, ¿no?, en este momento pues estamos en un tiempo de atención a nuestra cultura, ¿verdad?, a nuestra gastronomía, a nuestras artesanías, ¿no? Decía, yo soy de un pueblo originario dedicado a las artesanías, a la alfarería de barro, ¿verdad? Y cómo es que nosotros hemos también participado activamente para que nos volteen a ver por nuestras autoridades, ¿no?, para que consideren este pueblo
como algo mágico, porque nuestras artesanías, nuestra alfarería, pues es un punto, es un asunto muy fuerte que hoy en día se ve pues a nivel casi mundial, ¿no? Porque las artesanías de barro pues ha trascendido, ¿no? Lo vemos en el extranjero, lo vemos en diferentes espacios, entonces, pero desgraciadamente aquí en nuestro entorno, pues no se le ha dado la consideración pertinente como debe de ser, ¿verdad? Y cómo es que estas artesanías, como esta alfarería, se puede llevar a cabo en las escuelas de educación básica para que los niños desarrollen la motricidad fina, la motricidad gruesa también, ¿verdad? En torno a cuestiones culturales. Entonces, nuestra gastronomía pues es amplia, somos ricos, ¿no? En ese sentido, tenemos una riqueza cultural muy amplia, entonces, pero pues desde nuestras trincheras hacemos lo nuestro, ¿no? Hacemos lo nuestro para que nuestros estudiantes normalistas pues no descarten estas ideas, estos proyectos en la educación. Obviamente ellos tienen que aprender en primer lugar, reconocer, ¿verdad?, lo que existe en su entorno para poder llevarlo en la educación básica y que nuestros niños pues también profundicen esos temas culturales, gastronómicos, ¿verdad? Todo lo relacionado que pudiera surgir en la educación hoy en día, pues tenemos todas las posibilidades, ¿no? De trabajar esta parte. Bueno, adelante, doctor. Muy bien. La educación como herramienta de liberación o dominación. Fanon considera que la educación bajo el dominio colonial actuaba como un instrumento de control, reproduciendo la lógica del colonizador. Enseñaba a los colonizados a verse como inferiores y a imitar los valores de la metrópoli. Sin embargo, también creía en el poder emancipador de la educación cuando ésta se orienta hacia la conciencia crítica, la autonomía cultural y la acción colectiva. En este sentido, la educación debe desmontar los mitos y valores impuestos por el sistema opresor, promover el pensamiento crítico frente a las jerarquías raciales, sociales y económicas, revalorizar la historia, la lengua y la cultura propia, fomentar la praxis, es decir, la unión entre reflexión y acción transformadora. Desde la perspectiva fanoniana, la educación contemporánea debería repensarse más allá de la transmisión de conocimientos técnicos. Debe fomentar ciudadanos críticos y conscientes, capaces de cuestionar las estructuras de poder. No me permite esto. A ver si pudiera subir un poco, ¿verdad? Ya no veo el texto inferior. Pero bueno, entonces, tal vez ustedes pueden ver lo último, ¿verdad? Y contribuir a un cambio social justo y equitativo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues nosotros como docentes, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de realizar con nuestros estudiantes? Llámese normalistas, llámese niños de educación básica, ¿verdad? Pues obviamente tenemos que apostarle esta parte de lo que deben de poseer, ¿verdad? A nivel crítico, que deben de estar conscientes de lo que ellos poseen desde una riqueza cultural, gastronómica, política, religiosa también, ¿verdad? Pero sí, respetando todas las cuestiones culturales también, ¿verdad? Entonces, la contribución que nosotros debemos de realizar como docentes, pues va más allá, ¿no? Es algo profundo, es algo, pues desafiante, ¿no? Para el docente también, porque implica también la participación de los padres de familia, implica la participación de nuestras autoridades educativas, autoridades de gobierno, ¿verdad? Que también deben de apostarle demasiado de lo que existe en nuestro entorno, ¿no? Pues hoy en día se habla mucho de contextualizar, ¿no? Se habla mucho de la empatía, del humanismo, ¿verdad? Pero ¿hasta qué nivel han llegado nuestras autoridades también para atender estas cuestiones? Porque nosotros como docentes, pues hacemos lo nuestro, ¿no? Sin embargo, pues ellos como autoridades también deben de hacer hincapié en lo que el docente está realizando en las escuelas, ¿no? Entonces, las proyecciones que hace la Escuela Normal de las Huastecas, pues hoy es visible a nivel nacional, ¿no? Y a nivel mundial se puede decir, porque también hay varios en nuestras redes sociales, ¿no? Que precisamente pues dan
dan seguimiento a estas actividades que realiza la Escuela Normal de las Huastecas, y de verdad, pues para nosotros es algo interesante que suceda esto como un eco, ¿no? Para las escuelas de educación básica. Es una tarea que tenemos todos los días con nuestros estudiantes, y que pues es un reto también, ¿no? Porque pues honestamente nuestros estudiantes pues trabajan arduamente en ese sentido, ¿verdad? Pero de repente se topan con ciertos limitantes, ¿no? Sin embargo, pues hacemos lo que nos corresponde, ¿no? Desde nuestros principios, desde nuestras virtudes que se poseen. Bueno, en la vigencia del pensamiento de Fanon, dice, en contextos actuales como las luchas antirracistas, feministas, decoloniales o indígenas, el pensamiento de Fanon sigue iluminando la necesidad de una pedagogía de la liberación muy cercana a la propuesta de Paulo Freire, ¿no? Entonces tiene cierta vinculación con este autor también. Ambos coinciden en que el cambio social comienza para la toma de conciencia y la educación liberadora. Frantz Fanon nos invita a repensar la educación como espacio de resistencia y transformación. El cambio social, en su visión, solo es posible cuando los sujetos dejan de ser objetos de la historia y se convierten en agentes activos de su propia liberación. Su legado plantea un desafío ético y político: transformar no solo las estructuras externas de opresión, sino también las estructuras internas del pensamiento, ¿no? Donde el colonialismo ha dejado su huella más profunda. Entonces, pues ahora sí que tenemos una tarea, ¿no? Muy amplia para los docentes, para realizar precisamente esta parte, atender la concienciación, ¿no? Y el pensamiento que de repente como que nos gana también, como que permitimos, ¿no? A esta imposición, pero más allá, pues debemos de trabajar esta parte de la liberación, ¿no? Como que, bueno, lo que decía el autor también, ¿no? Hombres libres, hombres con nuestros propios valores, ¿no? Y que de alguna manera hace hincapié sobre los campesinos, sobre la gente que de alguna manera como que no son tan visibles, pero ellos también son revolucionarios, ¿no? Decía mi abuelito, ¿no? Él fue comisariado, trabajó esa parte ampliamente, luchó por las tierras, ¿no? Incluso, pues ahora sí que destinó, ¿no? También, y entregó estas tierras que él luchó como comisariado, como autoridad, y honestamente fue equitativo en ese sentido. Entonces, tenemos por ahí una historia muy, muy profunda, ¿verdad? Que continuar también atendiendo. Pues como docente, pues tengo esa tarea también de atender estas cuestiones. Pues bueno, yo creo que aún falta todavía una página, puede ser, o hasta ahí, ¿no? Ah, sí. Bueno, entonces la reflexión sobre su legado. Frantz Fanon dice, no es solo un teórico del colonialismo, sino un intelectual comprometido con la praxis revolucionaria. Su pensamiento invita a pensar la liberación en términos integrales, psicológicos, políticos, culturales y económicos, anticipando debates contemporáneos sobre el racismo estructural, la identidad y la resistencia, ¿no? Hoy su voz resuena en movimientos antirracistas, decoloniales y de justicia social en todo el mundo. Fanon nos obliga a mirar de frente las heridas del colonialismo y a reconocer que la verdadera descolonización no consiste solo en cambiar de bandera, sino en reconstruir la subjetividad y las relaciones humanas desde la igualdad. ¿Sí? Entonces tenemos un reto que atender, maestros. Pues yo creo que con esto estamos concluyendo. No sé si todavía tengo una página, ¿verdad? Creo que ya me demoré un poquito, pero bueno. Aquí está también pues la investigación, ¿no? Que nos comparte este autor tan interesante, y espero que pues hayamos permitido pues una reflexión, un análisis, ¿verdad? De lo que debemos de atender nosotros como docentes desde nuestros diversos espacios. Pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias, doctor, por el apoyo. Gracias. Muchas gracias, maestro Magdaleno, le agradecemos mucho. A mí me parece muy importante lo que usted nos ha compartido, además de la relevancia que tiene un autor como Fanon. Sé que, no sé si para todos fue igual, pero yo percibí algunos altos y bajos en el audio que no siempre nos permitieron poder escuchar completa sus frases. Sin embargo, sí logré captar esa pasión con la que usted nos estaba platicando del tema,
por una parte, y por otra parte, sobre lo que usted había preparado en sus láminas. Frantz Fanon, desde luego, es un autor que creo que vale la pena leer más, que vale la pena revisar más, porque a veces hablamos de otros autores que nos hablan de lo decolonial, que nos hablan de la crítica, que son interesantes desde luego, pero no hay que dejar de lado a este gran autor, Frantz Fanon. Tenemos espacio para uno o dos comentarios breves. Comentario a la presentación del maestro Magdaleno. Maestra Mónica, adelante, por favor. En primera instancia, doctor, felicitar al compañero por su trabajo que hizo de rescatar sobre la importancia de tener el compromiso y el respeto a los seres humanos, y también que en su trabajo expone muy puntualmente que a veces el ser oprimido, como también los maneja algunos libros de Paulo Freire, que quieren ser opresores. O sea, debemos de buscar el equilibrio, ¿no? De no caer en esta situación de que como el racismo todavía impera en nuestro mundo, debemos actuar, sino el actuar es en el inmediato. Yo tengo una experiencia de un jardín de niños que es doble turno, y a veces entre compañeros, es que es mi salón, nos empoderamos, es que es mi aula, es que son mis alumnos, y el hecho de cambiar de turno quiere decir que sea que porque es turno de la tarde no dan clases, que porque es turno de la tarde los niños no aprenden. Entonces, entre nosotros los mismos docentes debemos de cambiar esa forma de pensar. Entonces, aquí lo que rescato del compañero que me dice que nadie es más ni menos sabiendo la voluntad que se hace en el quehacer docente. Gracias, es mi participación, doctor. Y felicidades al profesor. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Mónica. Muy interesante con esta reflexión. Cerramos hoy con el comentario de la maestra. Gracias, doctor. Muy buenos días nuevamente, y felicitar, por supuesto, al compañero por su excelente participación. Frantz Fanon es, por supuesto, uno de mis autores favoritos. Es uno de mis autores de cabecera, como bien lo señala usted, es uno de los autores, creo yo, más importantes, incluso más importantes de muchos que se manejan con mayor fluidez, con mayor frecuencia, por la profundidad de la propuesta que tiene. Destaco fundamentalmente, y me atreví a ponerles por ahí una poesía que se llama Me gritaba negra, que me parece que refleja de una manera muy prístina esa explicación que da Fanon del momento en el que mi personalidad, mi formación, mi identidad, se trastoca por el influjo de los colonizadores, ¿no? Por lo que dicen que soy, y eso es lo que me conforma a mí, y entonces me sentí negra, dice ella, me vi negra como ellos me ven. Y eso es a lo que se refería Frantz Fanon cuando dice que la decolonialidad está desde la identidad, desde nuestra subjetividad, desde la construcción de lo que somos. Nos sentimos eso que nos dicen que somos. Y eso es uno de los elementos más importantes para decolonizarnos. Primero, de construir esa identidad mal conformada a partir de los prejuicios y de la imposición de esquemas culturales que no son personales, que no son propios, que no son nuestros, de nuestra cultura, y que no son ni siquiera nuestros como seres humanos. Y eso es algo que tenemos mucho que hacer con los chicos. Los chicos están llenos de etiquetas que les han puesto a lo largo de la vida, no solamente los colonizadores, sino los colonizadores psicológicos, que son todas las personas que los han oprimido, los bullings, que les han dicho que si son gordos, que si son flacos, que si son cuatro ojos. Todo eso va constituyendo su personalidad y su identidad, y hay que decolonizarnos de todas esas ideas, de todas esas cosas que no son nuestros, que no nos hacen el ser el Dasein, del que nos hablaba Heidegger, que no nos permiten la autenticidad porque nos estamos volviendo el otro, lo que el otro quiere, ¿no? Y Frantz Fanon lo plantea en términos psicológicos muy hermosamente, y creo que Magdaleno lo ha recuperado maravillosamente también. Mi felicitación. Muchas gracias, maestra Ana María, por este. Y bueno, mi agradecimiento para todas las alumnas y alumnos que hoy han sido ponentes, han presentado. Muchas felicidades. Vamos a continuar nuestra siguiente sesión. Les envío un afectuoso saludo. Cuídense mucho.